Hola amigos de Top de Ciencia, yo soy Iván y estos son los titulares. Científicos de la Universidad de Cardiff desarrollan sistema de alerta temprana para detectar tsunamis utilizando inteligencia artificial. Descubren un nuevo método para mejorar la fotosíntesis en plantas y aumentar la productividad de los cultivos. ¿Te gustaría viajar a 650 km por hora en la ciudad? Un supersistema basado en superconductores podría revolucionar el transporte de energía y de personas. ¿Se puede mejorar la cerveza? Sí, gracias a los BeerBots que pueden mejorar la fermentación, el sabor y la velocidad de la producción de esta. En un descubrimiento revelador se descubre que el núcleo de Marte no es igual que el de la Tierra, sino que sería completamente líquido. Un pez fuera del agua. Cómo los salteadores de lodo han desarrollado el parpadeo para sobrevivir en tierra firme. Mejora en los qubits superconductores impulsará el rendimiento de las computadoras cuánticas. Investigador pionero de la inteligencia artificial hace sonar la alarma cuando ésta supera todas las expectativas, instando a la acción inmediata para el desarrollo responsable. China se prepara para llevar humanos a la Luna antes del 2030, entrando a la carrera espacial para visitar nuevamente nuestro satélite. Menachem Elimelech revela los secretos ocultos de la ósmosis inversa, revolucionando la desalinización de agua de mar, posiblemente redefiniendo el futuro del agua limpia. La Comisión Europea pide la producción en masa de semiconductores para reducir la dependencia de los centros asiáticos. La ShadowCam revela vistas detalladas de las regiones polares más oscuras de la Luna para las futuras misiones Artemis de la NASA. Diseñan robots imitando a la naturaleza. La plataforma versátil de SoftZoo explora formas y entornos para diseñar robots blandos. Papas o arroz. Investigadores descubren que el arroz podría ser la clave para cultivar alimentos en el suelo de Marte. Científicos descifran uno de los mayores misterios del universo. ¿Qué es lo que genera los cuásares? La Universidad de Cardiff ha desarrollado un sistema de alerta temprana que utiliza tecnología acústica de última generación e inteligencia artificial para clasificar rápidamente los terremotos submarinos y determinar el riesgo de tsunami. El equipo utilizó para esto micrófonos submarinos hidrófonos para medir la radiación acústica producida por 200 terremotos en el Pacífico y el Océano Índico. Un equipo de investigadores de la Universidad de Liverpool ha utilizado biología sintética e ingeniería de plantas para mejorar la fotosíntesis y aumentar la productividad de los cultivos. El estudio se centró en mejorar el rubisco, una enzima clave presente en la fotosíntesis que convierte el CO2 en energía. Los científicos diseñaron un rubisco catalíticamente más rápido tomado de bacterias en células de plantas de tabaco que realizan la fotosíntesis para apoyar el crecimiento de estas plantas. Los cambios en la enzima también aumentaron la capacidad de las plantas para absorber el CO2. Investigadores de la Universidad de Houston y Alemania han encontrado una manera de reducir los costos y mejorar los sectores de transporte de energía y tránsito usando superconductores para mover personas, carga y energía a lo largo de la infraestructura vial existente. El sistema permitiría a los vehículos personales y comerciales viajar a velocidades de 650 km por hora, lo que reemplazaría a los viajes aéreos y al transporte de carga tradicional. El sistema combinado reduciría el costo de operación de cada sistema al mismo tiempo que proporcionaría una forma de almacenar y transportar hidrógeno licuado, una importante fuente futura de energía limpia. El hidrógeno licuado se usaría para enfriar la guía del superconductor, lo que reduciría la necesidad de un sistema de tubería especializado. Investigadores han desarrollado mini robots para la fabricación de cerveza o BeerBots que aceleran el proceso de fermentación y eliminan la necesidad de filtrar la bebida. Un informe en ACS Nano describe cómo estos paquetes de levadura magnéticos autopropulsados pueden hacer que la fase de fermentación sea más rápida y simplificar la separación de la levadura de la cerveza final. Los BeerBots funcionan encapsulando la levadura en cápsulas de alginato de sodio de algas y nanopartículas de óxido de hierro magnético, lo que permite una fermentación más rápida y una separación más fácil de la levadura del producto final. Esto podría significar la producción de cervezas más sabrosas más rápidamente. Un equipo internacional de investigadores, que incluye a sismólogos de la Universidad de Maryland, ha logrado medir directamente las propiedades del núcleo de Marte y ha descubierto un núcleo de aleación de hierro completamente líquido con altos porcentajes de azufre y oxígeno. Este descubrimiento, publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias,
proporciona nuevas ideas sobre cómo se formó Marte y las diferencias geológicas entre Marte y la Tierra. Para determinar estas diferencias, el equipo rastreó la progresión de dos eventos sísmicos distantes en Marte, uno causado por un terremoto y el otro por un gran impacto, y detectó ondas que viajaron a través del núcleo del planeta. Los resultados indican que lo más probable es que Marte tenga un núcleo completamente líquido, a diferencia de la combinación de la Tierra de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido. Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que los peces anfibios conocidos como saltadores de lodo han desarrollado un comportamiento de parpadeo que sirve para muchos de los mismos propósitos de nuestro parpadeo. Los resultados sugieren que el parpadeo podría estar entre el conjunto de rasgos que evolucionaron para permitir la transición a la vida en la Tierra en los tetrápodos. El grupo de animales, que incluye mamíferos, aves, reptiles y anfibios, hace unos 375 millones de años. Los saltadores de lodo son una especie de pez parpadeante inusual y pasan gran parte del día fuera del agua. Un equipo de investigadores de la Universidad de Bar Ilan de Israel, junto con el Instituto de Investigación Tecnológica en el Centro de Investigación Cuántica en Abu Dhabi, ha mejorado el rendimiento de los qubits superconductores, las unidades básicas de computación de un procesador cuántico superconductor. Han creado un qubit de flujo superconductor sintonizable que permite que la corriente eléctrica fluya en sentido horario o antihorario, o en una superposición cuántica de ambas direcciones. Esto permite que la computadora cuántica sea mucho más rápida y poderosa que una computadora normal. Además, los qubits de flujo superconductor brindan varias ventajas importantes, como ser más rápidos y confiables, y sea más sencillo integrar muchos qubits de flujo en un procesador en comparación con la tecnología disponible actual. Un paso más hacia la computación cuántica. Geoffrey Hinton, una figura destacada en el campo de la inteligencia artificial, expresó recientemente su preocupación por el rápido avance de la inteligencia artificial y la necesidad de abordar sus riesgos potenciales. Hinton, conocido por sus contribuciones al desarrollo de redes neuronales artificiales, incluidos modelos como ChatGPT, cree que la inteligencia artificial está progresando más rápido de lo esperado y podría superar las capacidades humanas en los próximos 5 a 20 años. Hinton advierte sobre los riesgos de las campañas de desinformación generadas por la inteligencia artificial y la necesidad de gestionar y mitigar de manera proactiva las posibles consecuencias negativas. Si bien aboga por continuar con el desarrollo de la inteligencia artificial para desbloquear su potencial positivo, enfatiza la importancia de los esfuerzos iguales para prevenir los riesgos asociados con el poder creciente de las inteligencias artificiales. El renombrado ingeniero ambiental Menachem Elimelech, fundador del programa de ingeniería ambiental de Yale, ha estado insatisfecho durante mucho tiempo con la falta de comprensión en torno a la ósmosis inversa, una tecnología de filtración muy importante para la desalinización del agua de mar. En un estudio reciente, Elimelech y su equipo desafiaron la suposición predominante de que las moléculas de agua se difunden individualmente a través de la membrana. En cambio, propusieron una teoría de solución-fricción, demostrando que las moléculas de agua viajan en grupos a través de poros transitorios en la membrana polimérica. Este avance tiene implicaciones significativas para el diseño de materiales de membrana más eficientes, la mejora de los procesos de desalinización y la ampliación del acceso al agua potable. Y con la escasez de agua que afecta a miles de millones de personas actualmente, esta investigación puede marcar un importante punto de inflexión en la tecnología de filtración de agua, allanando el camino para soluciones más sostenibles y eficaces. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó la necesidad de que Europa aumente la producción en masa de semiconductores vitales debido a los crecientes riesgos geopolíticos en los centros asiáticos de fabricación de chips. Esto en la inauguración de una nueva fábrica de chips en Dresden, Alemania. Von der Leyen destacó la dependencia de Europa de los semiconductores de Taiwán y Corea del Sur, regiones propensas a las tensiones geopolíticas, e hizo hincapié en que cualquier perturbación comercial tendría repercusiones inmediatas en la base industrial y el mercado interior de Europa. Europa tiene como objetivo duplicar su participación en el mercado mundial de semiconductores al 20% para el 2030 y está buscando activamente fortalecer las cadenas de suministro y asegurar el acceso a materias primas críticas. La medida se produce en respuesta a las interrupciones causadas por la pandemia y las incertidumbres geopolíticas en las principales regiones productoras de chips. Y no son los únicos, por supuesto, preocupados por la disponibilidad de la tecnología futura. La misión Artemis de la NASA a la Luna ha obtenido un activo valioso con la Shadow Cam, un instrumento montado en el orbitador lunar Danuri, el Pathfinder coreano.
Esta notable cámara está captando imágenes muy detalladas de las regiones del polo norte y sur de la Luna. Una de sus cautivadoras vistas se adentra en el sombreado cráter Shackleton, revelando el camino de una roca que descendió desde el borde. Situado en la cima del polo sur de la rotación de la Luna, este cráter de impacto data de hace 3.600 millones de años. Si bien el interior del Shackleton permanece permanentemente envuelto en la oscuridad, la sensibilidad de la luz de la cámara le permite detectar fuentes de luz reflejada, incluyendo el brillo de la Tierra y de la luz solar, que rebota en las montañas cercanas y las paredes de los cráteres. Estas imágenes de alta resolución obtenidas por la ShadowCam ofrecen información valiosa para planificar las próximas misiones de Artemis. La exploración de la región polar Shackleton es de particular interés, ya que puede contener depósitos de hielo, de agua y abundantes recursos para futuras actividades lunares, incluidas la construcción y las observaciones astronómicas. Con la cooperación internacional y la participación de agencias como la NASA y la ESA y la Administración Nacional de Espacio China, la humanidad podría regresar a la Luna para realizar descubrimientos científicos innovadores y emocionantes exploraciones nuevas. Diseñan robots imitando a la naturaleza. La plataforma versátil de SoftZoo explora formas y entornos de robots blandos. SoftZoo es una plataforma innovadora desarrollada por investigadores del MIT que permite a los ingenieros estudiar y optimizar el codiseño de robots blandos. Inspirado en el movimiento de los animales salvajes, SoftZoo utiliza modelos 3D de criaturas como osos panda, peces, tiburones y orugas para simular tareas de robótica blanda en diferentes entornos. Al incorporar un motor multifísico diferenciable, la plataforma puede imitar las características físicas de varios biomas, lo que permite a los diseñadores comprender las mejores estrategias para que los robots interactúen con su entorno. El enfoque integral de SoftZoo, que combina diseño y optimización de control, lo distingue de plataformas similares al ofrecer la capacidad de simular interacciones con diferentes terrenos. Destacando la importancia de la morfología en la robótica, con SoftZoo los investigadores pueden optimizar el cerebro y el cuerpo de los robots blandos, creando máquinas más inteligentes y especializadas para aplicaciones como misiones de rescate y exploración. Si bien persisten los desafíos en las técnicas de fabricación, la plataforma tiene un inmenso potencial para avanzar en el campo de la robótica blanda y perfeccionarla para tareas más desafiantes. Papas o arroz. Investigadores descubren que el arroz podría ser la clave para cultivar alimentos en Marte. ¿Te imaginas cultivando arroz en Marte? Pues según un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de Arkansas podría ser posible. En la conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares presentaron sus hallazgos sobre cómo el arroz podría ser una mejor opción que las papas para sembrar en Marte. El equipo pudo simular el suelo marciano utilizando suelo rico en basalto extraído del desierto de Mojave y cultivó 3 variedades de arroz, incluida una de tipo salvaje y 2 líneas editadas genéticamente con mutaciones que les permiten responder mejor al estrés. Descubrieron que el arroz puede crecer y sobrevivir en el regolito marciano, aunque el mayor desafío es la presencia de sales de perclorato en el suelo. Además, sus hallazgos podrían tener aplicaciones aquí mismo en la Tierra, en áreas donde el suelo tiene alta salinidad. Los cuásares son objetos astronómicos muy brillantes y poderosos que emiten enormes cantidades de energía y que han desconcertado a los científicos durante décadas. Un equipo de científicos de las universidades de Sheffield y Hertfordshire acaban de descubrir uno de sus mayores misterios, que es lo que los enciende, y esto es el choque entre galaxias. Los cuásares pueden tener consecuencias dramáticas para galaxias enteras, por lo que comprender cómo funcionan es crucial para nuestra comprensión del universo. Utilizando imágenes profundas del telescopio Isaac Newton en La Palma, descubrieron que el choque entre galaxias impulsa gases el agujero negro hipermasivo generado de la colisión del agujero negro en el centro de cada galaxia en colisión, lo que produce el brillo característico del cuásar. Este descubrimiento es importante porque nos ayuda a comprender mejor cómo se activan y alimentan estos poderosos objetos cósmicos. Gracias por ver este capítulo de Top de Ciencia. Coméntanos qué noticia les pareció más interesante o de cuál piensan que deberíamos de ir más a fondo. Suscríbanse si les interesan estos temas y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Aquí les dejamos otro video que pensamos que podría resultarles interesante y no olviden darle en me gusta y en compartir para más Top de Ciencia.